Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de La Fragua. Este es un programa patrocinado por el medio digital lafraguacr.org. Lo pueden encontrar en internet y ver el programa grabado en www.lafraguacr.org. En este segundo programa nos acompaña hoy el doctor don Óscar Arias Sánchez, dos veces presidente de la República, ganador del Premio Nobel de la Paz, abogado, economista y politólogo. Ha sido diputado, ministro, profesor, empresario y conferencista en temas de paz, democracia y desarrollo. En 1988 utiliza el premio recibido por el Premio Nobel de la Paz, el dinero recibido, para crear la Fundación Arias, para la paz y el progreso humano, y estimular la cultura de paz, promover la democracia, la igualdad de género, el desarme y la desmilitarización. Temas obviamente que son de altísima importancia, no solamente para la región, sino para el mundo. Y tengo el placer de que nos acompañe también como co-conductora Rosalind Mills, que es historiadora, archivista e instructora de español como segunda lengua, actualmente miembro del Foro Fuerza Verde de la Juventud Liberacionista. Buenas tardes, muchísimas gracias, don Óscar, por estarnos acompañando. Rosalind. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Don Óscar, tal vez antes de entrar en el tema propiamente de hoy, que es lo que fue el proceso de pacificación, cómo nos costó todo esto y todo lo que sufrió una gran generación que todavía mucha gente no lo vivió. ¿Por qué no nos cuenta tal vez un poco primero, antes de eso, un poquito de su historia, de ese gusanillo político, cómo se le metió, cómo estuvo trabajando y cómo fue usted conceptualizando ese primer gobierno? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, decía Unamuno que decir la verdad es una demostración de humildad, aunque a veces si uno es un poco ambicioso puede ser interpretado como soberbia o pedantería. Pero cuando a mí de niño me preguntaban qué quería ser, yo siempre decía que quería ser presidente de la República. O sea, es cierta esa anécdota. Esa anécdota es absolutamente cierta, me tomaban mis palabras en broma, hacían chistes de eso, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y siempre quise prepararme por si las moscas, si realmente se me daba la oportunidad de servirle a mi país, pues estar bien preparado. Entonces tomé los estudios en serio, no me incorporé nunca a la juventud del Partido de Liberación, conocí a don Pepe siendo universitario en la UCR, le dije que me quería ir a estudiar un doctorado en ciencias políticas, no había ciencias políticas en Costa Rica. Yo después regresé a enseñar en la escuela que se fundó mientras yo estaba en Inglaterra. Y la verdad es que, como lo conocía y él también llegó a conocerme bastante bien y saber que era una persona estudiosa, que me gustaban los clásicos, igual que él, pues me dio la oportunidad de servir en su gobierno cuando ganó en el 70. Y ahí comenzó, por así decir, mi carrera política, muy temprana edad, a los 30 años. Luego me hizo ministro de Planificación, con don Daniel Oduber me dejó como ministro, le serví con legítimo orgullo a ambos porque eran personas inteligentes, cultas, preparadas, con visión de futuro, que tenían liderazgo. Hicimos un ejercicio muy lindo en el año 76 sobre la Costa Rica del año 2000, yo era ministro y le preparé a Daniel Oduber un simposio para pensar en el futuro, en esa Costa Rica del año 2000. Motivó mucho a la juventud, recuerdo. Y luego renuncié al ministerio para ser candidato a diputado, fui diputado, no me quedé los 4 años, no lo soporté, como pasa ahora con tanta gente que se está yendo a los 2 años. Yo aguanté 3. Fui diputado en tiempos de don Rodrigo Carazo, me quisieron expulsar de la fracción porque yo le ayudaba al gobierno, fue cuando dije que se requiere más valor en la vida para coincidir que para discrepar, que no debemos de tener miedo a coincidir y ayudar.
lo primero es el país siempre, no importa quién sea el presidente, hay que ayudarle a Costa Rica. Y yo no sirvo para hacer oposición, no sirvo para criticar, me gusta construir. De ahí los compañeros me eligieron secretario general, fui secretario general de 79 al 83, luego me reelegí, don Pepe me apoyó, Daniel me adversó, luego vino una cosa que se llamó la fórmula mágica, que era que don Pepe debería ser candidato a la presidencia, Daniel a la segunda vicepresidencia y yo Daniel a la primera vicepresidencia y yo a la segunda vicepresidencia, pero yo no estaba de acuerdo en eso. Todos los demás candidatos, aspirantes, precandidatos más bien, don Carlos Manuel Castillo, don Hernán Garrón, don Alberto Fait estuvieron de acuerdo con la fórmula mágica. Yo no. Y cuando le dije a don Pepe y a Daniel que no, por supuesto que se enojaron mucho, me lo cobraron fuertemente porque yo tenía poder de veto porque había que hacer una reforma constitucional en la cual yo no estaba de acuerdo. Debo decir que Luis Alberto Monge, el presidente de la República, tampoco estaba de acuerdo. Y cuando no pasó eso, pues fuimos a una contienda que fue la primera vez que hubo una convención realmente abierta a todo el liberacionismo. Votaron casi 300,000 personas en el año 85. Yo gané por bastantes votos más que don Carlos Manuel Castillo. Don Alberto Fait se retiró y me dio el apoyo a mí. Don Hernán Garrón se retiró y me dio el apoyo a mí. Y yo, siendo una persona pues mucho más joven que ellos, la bandera que tenía era que había que pasarle la antorcha a una nueva generación, como dijo Jack Kennedy, y gané, y me costó mucho unir al partido, pero logré unirlo, y contra todas las apuestas, francamente, pues gané la elección en febrero del 86. Que esa fue una campaña dura, ¿verdad? Tal vez tan dura como su segunda campaña. Yo recuerdo que incluso había mucha crítica y se hablaba de... A los liberacionistas nos tildaban de choriceros, y choriceros, y una palabra que tenía una carga afectiva en esa época muy, muy grande, aunque como que en la misma campaña se tomó en vacilón. Me acuerdo de una camiseta de una chiquita que decía, soy choricerita y qué, y tal, pero a pesar de eso fue una campaña dura. Es que yo siento que antes de eso las campañas no eran, o por lo menos uno no se daba cuenta, ¿verdad?, del nivel de agresividad que se manejaba entre los precandidatos y los candidatos. Sí, Alejandro, fue una campaña dura, pero además muy bella. Era una campaña donde compusimos música. Yo me quedaba con los músicos hasta las 3, 4 de la mañana ahí con esa vida bohemia que teníamos en aquel entonces, haciéndole la letra a las canciones. Yo escogí el tema de la paz, sabía que estaba antagonizando el gobierno de Estados Unidos, pero de todas maneras la embajada aquí tenía como candidato preferido a Rafael Ángel, así es que no me importó. Entonces se puede decir que esa primera campaña usted la vivió con mucha alegría, con mucha emoción. Fue una campaña vivencial. Bellísima, llena de música, la canción de la paz todo el mundo la recuerda y la cantaba. Álvaro Esquivel lo conocí en Pérez Celedón un día que desayunamos con los cooperativistas allá y cantó, y yo dije, este muchacho tiene un talento especial. Después me quiso ayudar y compuso todas esas canciones, son inspiración de Álvaro Esquivel, realmente son canciones muy lindas. Y unir a don Pepe y a Daniel a la campaña fue una tarea difícil, estaban resentidos conmigo, no los culpo. Yo dije una frase un poco grosera para el mismo don Pepe, que no necesitaba ni padrinos ni muletas, y un poco la impetuosidad de la juventud. Hubiera sido más cuidadoso hoy en día, pero bueno, yo nunca he sido muy diplomático, la verdad, siempre digo lo que pienso y hago lo que digo, así es que... Consecuente. Sí. Devolviéndonos un poquito, don Oscar, a el gobierno de don Rodrigo Carazo. En esa época el mundo sufrió una crisis impresionante, ¿verdad? Y Costa Rica sufrió los embates de esa crisis de una manera extraordinaria. ¿Cómo fue
esa tarea siendo usted diputado? Bueno, yo más que criticar, fui una persona que en mis discursos le advertía a don Rodrigo de cosas que había que hacer y no se hacían. Incluso en el mismo Parlamento, digamos, él no tenía partido, francamente. Fue muy difícil para don Rodrigo y al final no fue culpa de él el que la fracción de la Unidad Social Cristiana no le quisiera aprobar impuestos, como estamos hoy en día, exactamente en lo mismo. Yo me imagino que Rafael Ángel, que ya había perdido 2 campañas, quería ganar la tercera y no quería que le reclamaran después que él había sido el que había pasado los impuestos, porque realmente los diputados eran calderonistas más que caracistas. Eran muy poquitos los diputados realmente que don Rodrigo Carazo logró llevar a la Asamblea Legislativa. Entonces yo me pasaba con el ministro de Hacienda, que era un querido compañero mío de la UCR, don Hernán Sáenz, diciéndole: mira, Hernán, realmente la cosa está difícil. Y luego se fueron endeudando para financiar las importaciones. Y llegó el día en que ya le cerraron la llave del crédito y entonces hubo que devaluar. Experimentaron con la flotación de la moneda y la moneda no flotó, sino que se nos fue de 8.60 a 40 colones y terminó en 60 y qué sé yo, una devaluación que implicó una inflación enorme y un empobrecimiento enorme de los costarricenses, y esa fue la consecuencia de que no se actuó con la seriedad y la responsabilidad que tenía que actuar. Sí, don Oscar, ¿cómo ve usted ese, yo sé que a usted no le gusta criticar, como dice, pero ese periodo de transición entre el gobierno de Carazo y Monge, ¿cómo lo ve don Oscar Arias? ¿Cómo ve ese cambio? ¿Hay algún cambio? ¿Hay una continuidad? No, don Luis Alberto tuvo que llegar a poner orden, actuó responsablemente con políticas que los economistas de entonces, Carlos Manuel Castillo, recuerde que estaba en ese gobierno, recuerde que Eduardo Lizano fue después al Banco Central, pero Carlos Manuel Castillo estuvo primero. Y en el año 84 es cuando se toma la decisión de cambiar de modelo económico, del modelo de sustitución por un modelo que es lo que hemos venido haciendo poco a poco todos los demás. Yo lo hice a partir del 86, Calderón también, Figueres también, Miguel Ángel también, don Abel menos, porque don Abel le tuvo miedo al TLC con los Estados Unidos, pero todos hemos ido poco a poco y hasta este gobierno mío en que me toca pues aprobar TLCs con los Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, la Unión Europea, con Singapur, con China, 1.300 millones de habitantes, y con la Unión Europea yo fui el que ejercí un poco el liderazgo para llevar a los 5 países de Centroamérica hacia el acuerdo de asociación, como se llamaba. Yo hablaba con Angela Merkel, hablaba con Zapatero con mucha frecuencia, hablaba con el canciller italiano. De tener acceso a Centroamérica a 500 millones de habitantes de 27 países es una cosa importantísima para nosotros. Y luego con China, pues todavía no se ha aprobado, como todos sabemos, pero fue una negociación difícil con un gobierno muy distinto al nuestro y una potencia que es la segunda potencia económica mundial. Y don Oscar, cuando formó parte usted de ese gabinete, y además con esa figura, ¿verdad?, en esa época, ¿qué experiencias, porque todo eso fue parte de su formación, ¿verdad?, para después ser presidente de la República, pero qué experiencias como simpáticas, como interesantes vivió usted en esas épocas, con esos gabinetes? Bueno, vamos a ver, con don Pepe aprendí mucho de él, francamente. Don Pepe es un autodidacto, como todos sabemos, nunca pasó por la universidad, sin embargo con una gran cultura, muy aventurado para hablar de cosas que no sabía, pero bueno, así era él. Pero muy lector, ¿verdad? Muy lector, pero también uno tiene que ser un poquito prudente porque la lectura
uno puede leer mucho, pero no asimila las disciplinas si no tiene la rigurosidad, digamos, de la academia, de la universidad. Digamos, el segundo libro, que era La pobreza, de las naciones, una vez que le dije yo, bien se debería llamar, don Pepe, La pobreza de las ideas, se enojó muchísimo, pero es que me daba mucha cólera que dijera tanta cosa que no era muy inteligente. Pero bueno, fue una persona que me formó a mí, fue mi mentor, me ayudó muchísimo, me enseñó a tomar decisiones, a defender las ideas aunque sean impopulares, a hacer las cosas que él hacía, me enseñó a coincidir con el opositor, porque él le ayudó muchísimo al presidente Trejo Fernández en muchas cosas, le apoyó los impuestos. Cuando estaban con la idea de Alcoa, don Pepe estaba a favor de Alcoa y de la explotación de la bauxita en Pérez Celedón. O sea, a él no le daba miedo coincidir y no hacía oposición por hacer oposición, porque había gente que cree, y todavía sigue habiendo gente que cree que el opositor tiene que hacer oposición en lugar de tratar de ayudar, lo cual es una tontería, pero bueno. Y con Daniel era al revés, la gente me hacía a mí caricaturas y con Chico Morales que decían que los dos éramos figueristas y estábamos en una rama y nos estaban serruchando la rama porque no éramos oduberistas, por así decir. Sin embargo, Daniel me conservó a mí hasta el final porque, voy a contar esta anécdota, compañeros míos en la universidad allá en Essex, que eran del Partido Laborista, me invitaron en el 75 a una reunión de jefes de Estado en la casa veraniega del primer ministro, era Harold Wilson el primer ministro. Y le dije yo, mira, yo me siento muy emocionado que me inviten a mí, pero no es a mí que me tienen que invitar, inviten al presidente. Y logré que invitaran al presidente, entonces Daniel me acompañó. Y desde entonces Daniel me nombró así arbitrariamente, usted va a ser el secretario internacional del partido y usted me va a ayudar en las reuniones internacionales. Y entonces de ahí en adelante fuimos a mucha reunión de la Internacional Socialista. Nos tocó estar en el 76 en Ginebra cuando la Internacional Socialista eligió a Willy Brandt como presidente de la Internacional Socialista, y yo logré que a Daniel lo hicieran vicepresidente conjuntamente con mucha otra gente, pero Daniel fue uno de los pocos latinoamericanos que fue vicepresidente. Y entonces, y como le decía anteriormente a Alejandro, después hicimos este simposio que fue una cosa muy linda porque nos obligó a pensar sobre el futuro. Bueno, estamos terminando el primer segmento, vamos a ir a un corte comercial, luego el cual vamos a tratar de enfocarnos un poquito más a lo que fue el proceso de pacificación de Centroamérica. Gracias. Viva las mejores emociones del fútbol con calidad impecable, a un precio increíble. Teleplus Digital. Suscríbete ya al paquete completo de 11,000 colones y seguí los partidos más increíbles de la Copa Libertadores con Teleplus Digital. Calidad impecable, a un precio increíble. Disfrute en vivo la señal para todo el mundo de Canal 54 y Radio Costa Rica. Visite radiocr.net. Costa Rica, es tiempo de pensar. Hoy la muerte acecha en Centroamérica. Hermano, no te dejes engañar. La guerra no es asunto de nosotros.
La paz es la herencia del pasado. Ya olvidamos el tronar de los cañones. Convertimos las armas en arados. Paz para mi gente, paz para mi campo, paz para las madres, paz que amamos tanto, paz con Óscar Arias, paz es nuestro canto. Bueno, estamos aquí con don Óscar Arias, 2 veces presidente de la República y premio Nobel, y con Roselín, historiadora, que nos está acompañando en la conducción. Ahora que vamos a entrar a la parte de lo que es el proceso de pacificación, queremos mostrarles un pequeño documental de 10 minutos que habla muy bien sobre este tema. Centroamérica, 1985. Hermanos matándose entre hermanos. Casi 500,000 de centroamericanos muertos. Armas, helicópteros y tanques vienen del bloque soviético a Centroamérica. Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región. Las 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan el territorio centroamericano. En nuestro suelo, soldados extranjeros entrenan a ticos en el arte de la guerra. ¿Ok? Encienden. Para cuando listo. Porque, aún sin ejército, querían involucrarnos en el conflicto armado. En cobardes atentados terroristas, mueren periodistas costarricenses. Guardias civiles son asesinados en la frontera norte. El fantasma de la guerra tocaba nuestras puertas. Entre el odio y las balas se escucha una voz en favor de los que sufren. Óscar Arias habla de paz y se compromete a luchar por ella. El pueblo lo elige presidente. Y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. El mismo día de su toma de posesión, Arias le comunica al gobierno de Estados Unidos por medio del vicepresidente Bush que el territorio costarricense no será utilizado como base para realizar operaciones militares en Centroamérica y solicita el cierre inmediato de los aeropuertos clandestinos que Estados Unidos mantenía en suelo tico. Ante esta petición, el gobierno norteamericano inicia una ofensiva diplomática y en medios de comunicación en contra de Arias y su plan de paz para Centroamérica. Óscar Arias no cede. La tensión se hace más fuerte. El jefe de la CIA, William Casey, llega al país para presionar al gobierno. El presidente Arias se niega a recibirlo. Por su parte, Oliver North, un coronel con enorme poder político y quien dirigía las operaciones clandestinas de la CIA en Irán y Centroamérica, ordena el cese de la ayuda económica a Costa Rica e incluso el impedir la entrada de Arias a los Estados Unidos. Óscar Arias no se doblega y es entonces cuando el mismo presidente Ronald Reagan se reúne con él para fijar la posición de su gobierno, quien pretendía una salida militar al conflicto centroamericano. Fiel a sus ideas y al mandato de su pueblo, Óscar Arias no cede ante la guerra diplomática y propagandística y le informa al presidente Reagan que pese a todo, luchará hasta las últimas consecuencias para lograr la paz en el Istmo. De igual manera, Arias solicita al presidente Mikhail Gorbachev y a Fidel Castro el cese de las ayudas militares y su injerencia en los asuntos de Centroamérica. Al mismo tiempo, el presidente Arias recorre los principales foros internacionales, llevando su mensaje, la paz, la esperanza y la solidaridad para los que sufren por la guerra. Arias se entrevista con los líderes del mundo democrático para solicitar su apoyo decidido a favor del plan de paz.
Contra viento y marea, contra los grandes intereses, Óscar Arias cumple su promesa y lucha incesantemente hasta lograr la paz en Centroamérica. Alentada por las voces de millones de centroamericanos, la paz inicia su vuelo triunfal por el territorio. Sus alas fuertes silenciaron al cañón, ahuyentando al miedo y la tristeza. Floreció la esperanza y los hermanos volvieron a ser hermanos. La lucha de Costa Rica en favor de la paz hizo que el país, en la persona de su presidente Óscar Arias, fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Las democracias mundiales, las organizaciones y los medios de comunicación de todo el planeta dieron a conocer con gran alegría la designación alcanzada gracias a la paz. El nombre de Costa Rica se hizo más grande y más conocido. El reconocimiento mundial alcanzado gracias al Premio Nobel hizo que nuestro país fuera visitado por miles y miles de turistas quienes querían conocer este extraordinario lugar, a sus gentes y sus bellezas naturales. Se abrió así el camino hacia la industria turística, que es hoy la más importante del país. Arias prometió construir 80,000 viviendas. También lo cumplió. A lo largo de su gobierno, las latas viejas y los cartones desaparecieron de muchos sitios y en su lugar, paredes y techos protegieron el sueño de muchos costarricenses. Se creó el Banco Hipotecario de la Vivienda y se estableció el bono familiar. La educación llegó a más y más costarricenses con los ambiciosos programas que llevaban la computación a las escuelas. Durante el gobierno Arias Sánchez se inició lo que hoy es común en nuestros centros educativos, la computadora al servicio del estudiante, abriendo el camino tecnológico a las oportunidades. Óscar Arias prometió decencia y rectitud. Durante su gobierno se aprobó la ley contra el narcotráfico, la más dura que se aplica en muchos países y que ha contribuido a frenar el flagelo del narco. La constante lucha por los derechos de la mujer fue otro de los visionarios avances durante la administración Arias. Se aprobó la Ley de Igualdad Real, que brindaría mejores oportunidades a las mujeres para enfrentar el cambio. En el campo económico, y según estudios de las Naciones Unidas, Costa Rica mostró elevados índices de crecimiento que la ubicaron dentro de los 3 mejores países de América Latina. Durante los 4 años de gobierno, la economía creció un 20%, mientras en el continente americano se encontraba estancada. En el mismo periodo, el desempleo fue de un 3.4% y las exportaciones crecieron en un 50%. Durante la administración Arias Sánchez, se renegoció la deuda externa, lográndose una reducción de más de $1.000 millones. Para 1989, con motivo de la celebración de la Cumbre de las Américas y los 100 años de nuestra democracia, los mandatarios del continente se dieron cita en San José para reafirmar el deseo latinoamericano de vivir en paz, libertad y democracia. Se escribía una nueva página en la historia, la de un pueblo sencillo, honesto y trabajador, que sin armas luchaba por sus conquistas con el aplauso y el reconocimiento del mundo. En las calles, la mirada y las sonrisas de ese pueblo decían a todos que éramos costarricenses y que estábamos orgullosos de serlo, que creíamos en la paz, el trabajo y la honestidad, y que esos y no otros iban a seguir siendo las bases de nuestro crecimiento. Orgullo de ser costarricenses. Bueno, acaba
acompaño a Oscar, desde el principio ya se estaba anunciando la paz. Hermosísima canción, por cierto, ¿verdad? Y después de eso vimos un documental, El orgullo de ser costarricense. Cuando estaba preparando este programa, yo lo vi con mi hija que va a cumplir 21 años, o sea, obviamente no había nacido en esa época. Y ver la emoción de ella, don Oscar, fue algo impresionante. ¿Cómo se siente usted hoy que además estamos aquí rodeados de jóvenes, verdad, viendo este documental? Igualmente emocionado como tu hija, todavía me emociona. Aparte de que está muy bien hecho, yo viví todo aquello, todas esas presiones de que habla el documental, especies de chantajes de los Estados Unidos, la negociación de esa deuda externa nos tomó 4 años, pero bueno, no hubiéramos podido crecer como crecimos, las exportaciones que crecieron a un ritmo muy elevado, un 50% en 4 años, si no nos hubiéramos quitado más de 1.000 millones de deuda externa. Y eso lo logramos porque fuimos capaces de poner a Costa Rica en el mapa mundial, porque el Plan de Paz tuvo éxito, porque con el premio Nobel el Banco de la Reserva fue un poquito generoso y finalmente nos ayudó. Recuerde que después de Reagan, que fue sumamente duro, yo lo vi 5 veces en la Casa Presidencial, en 9 meses, yo creo que es un récord mundial, por lo menos para un país como Costa Rica. Pero fue un embarazo que valía la pena. ¿Ah? Esos 9 meses fueron un embarazo que valía la pena. Un embarazo que valía la pena, pero él era una persona obsesionada con la contra, solo de eso me hablaba. Yo recuerdo que cuando vi a Bush en la Casa Blanca le dije, qué maravilla venir a la Casa Blanca a hablar de Costa Rica y no solo de Nicaragua, porque eso era así siempre. Su obsesión era únicamente cómo ayudarle a la contra. Y bueno, sí, me emociona mucho. Don Oscar, viendo este video yo también me emociona mucho. Yo pues viví una parte de esto. Pero me nace una duda. ¿Cómo visualizaba usted el ejercicio democrático en el resto de Centroamérica? Al punto de que lo llevó a crear un plan de paz regional e inédito. O sea, ¿cómo hace don Oscar Arias para articular toda esta realidad centroamericana y forjar ese plan de paz? Bueno, apelando a los 4 colegas presidentes de que teníamos una responsabilidad muy grande, las presiones de Fidel Castro, de Gorbachev y de Ronald Reagan eran para que no se aprobara una salida diplomática al conflicto. Como decíamos entonces, ellos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Yo le decía, mire, tenemos en nuestras manos el destino de muchos millones de centroamericanos y no podemos fallar, sencillamente no podemos fallar. Quiero recordarle, Roselín, que en Centroamérica Reagan le tenía prohibido a los presidentes reunirse con Daniel Ortega. Nunca se reunieron porque las supuestas democracias, en comillas, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica no deberían reunirse con Daniel Ortega, que había ganado unas elecciones sin oposición. Pero la verdad es que no fue culpa de él, fue que Estados Unidos no le permitió que tuviera oposición para no legitimar esas elecciones. Y como para los Estados Unidos Nicaragua no era una democracia, entonces nunca les permitió. Nosotros rompimos ese veto y el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y yo organizamos la reunión de Esquipulas en mayo del 86, comenzando nomás a las 3 semanas ya nos reunimos en aquel convento en Esquipulas, y cuando fracasó Contadora dije yo, bueno, aquí sigue la guerra, y la única manera de que no siga la guerra es si introducimos un plan de paz, y así fue como lo redactamos. ¿Qué fue lo que llevó Contadora al fracaso, don Oscar? Porque Contadora fueron también intensas reuniones, el escenario internacional era similar, pero digamos se estancó, ergo fracasó, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hubo, qué clic hubo de diferencia que pudiera hacer que Esquipulas prosperara?
Algo muy sencillo, Alejandro. El leitmotiv de Contadora, que eran cancilleres, primero que no eran centroamericanos, y dos, que estaba basada Contadora en el equilibrio de las Fuerzas Armadas en Centroamérica. Y eso era imposible porque los ejércitos no iban a estar de acuerdo nunca con eso. Equilibrarse como subiendo el gasto unos o bajándolo el gasto otros para que todos fueran más o menos parecidos. Y los militares eran los que mandaban, francamente. Entonces, el plan de paz lo que decía es, pongamos a la democracia como precondición para una paz duradera. Y lo primero fue obligar a todos a que hicieran elecciones libres. Y ese era el punto difícil de aceptar para Daniel Ortega. Pero finalmente lo aceptó porque la presión fue muy grande. Eso era. ¿Cómo llega a que estos acuerdos sean vinculantes, o sea, obligatorios? ¿Cómo se llega a que todos los países lleguen a cumplir estos acuerdos de paz? Una vez firmado, Rosalind, el plan de paz en agosto del 87, ese era el principio de un camino tortuoso para lograr silenciar las armas en la región. Pienso que el premio Nobel nos dio un espaldarazo muy fuerte. Cuando se firma el plan de paz, contra todas las expectativas, porque nadie pensaba que íbamos a ponernos de acuerdo, por lo menos aquí en Costa Rica toda la prensa estaba convencida de que no iba a lograr, y menos ese día, y además que eran más partidarios de Ronald Reagan que de Oscar Arias, así es que estaban apostando a que no se firmara. De tal manera que la presión internacional fue muy fuerte, muchos de ellos quisieron echarse para atrás, Ronald Reagan siguió presionando. La segunda reunión después de Guatemala la hicimos en el INCAE, aquí en enero del 88, ahí andaba Colin Powell por los corredores del INCAE, poniéndole presión al presidente Azcona, recuerdo, a Napoleón Duarte, a los militares. Napoleón Duarte en algún momento me dijo, presidente, yo no puedo seguir, y yo le dije, no, usted tiene que seguir, por favor. El presidente Azcona también, y bueno, era de una diplomacia de teléfono casi que 24 horas al día, hasta el día de las elecciones en Nicaragua, que fue en febrero de 1990. Víctor Borges aquí había hecho una encuesta que decía que ganaba doña Violeta, y yo estaba convencido de que sí ganaba. Y bueno, también ese mismo día de las elecciones, hasta las 5 de la mañana, hablando con Tomás Borges, hablando con otros comandantes, diciéndoles, ustedes tienen que respetar estas elecciones. El mundo les ha dado la confianza de que ustedes llamaron al pueblo nicaragüense a elecciones porque iban a aceptar el resultado de esas elecciones y no pueden defraudar a la comunidad internacional, y honraron el resultado de las elecciones. Bueno, vamos a continuar después de este espacio comercial, el segundo corte. También vamos a incluir preguntas del público que pueden hacerlas por la línea telefónica que estaremos anunciando, o si no por internet con el usuario de Twitter de @lafraguacr o el Facebook de La Fragua CR. Muchas gracias. Lo tiene Teleplus Digital. Están muy unidos. Aunque hagan de todo para separarse. Son lo menos parecido a una familia. Modern Family, tercera temporada, los viernes a las 21 horas en Movie City. Teleplus Digital, desde 9,000 colones al mes. Suscríbase ya, 2286-3344, 2286-3344. Teleplus Digital. Disfrute en vivo la señal para todo el mundo de Canal 54 y Radio Costa Rica. Visite radiocr.net.
Buenas tardes, estamos aquí con don Óscar Arias Sánchez hablando sobre la pacificación en Centroamérica. Nos contaba hace un momento, don Óscar, ya el día de la firma, alrededor de eso se ha hecho mucha leyenda urbana, ¿verdad? Como es natural todo esto. Incluso de las cosas que se dicen es que al final los presidentes firmaron por cansancio de usted y del sueño de la noche que por convicción, que no salieron a cenar, que usted les pidió que se quedaran hasta que firmaran. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue así como lo cuenta la gente? Más o menos, siempre esas cosas se vuelven un poco novelescas al final, pero sí, digamos, fue una jornada intensa. Cuando llegamos al hotel en Guatemala, los cancilleres no se habían puesto de acuerdo ni siquiera en 2 renglones del prólogo, de tal manera que yo dije, la cosa está cuesta arriba, pero bueno, yo apelé a que teníamos que ceder, que teníamos que saber transigir, que uno no iba ahí a lograr lo que quería, sino lo que podía. Don Napoleón Duarte cedió mucho, Ortega cedió mucho, Azcona cedió mucho. Los convidados de piedra en esa reunión éramos Vinicio Cerezo y Costa Rica, no teníamos mucho que decir, excepto servir de mediadores, facilitadores, conciliar las posiciones. Y en efecto, a mí me daba mucho miedo que le consultara a Daniela, a Tomás Borges, por ejemplo, vamos a hacer elecciones, nos comprometemos a hacer elecciones, finalmente, bueno, ellos ganaron la revolución para quedarse, igual que Fidel Castro, de tal manera que esa era una concesión muy grande para Ortega. Correcto. ¿Cómo se vive esa firma? Ya cuando ya se firma ese acuerdo de paz, ya cuando llegan a ese consenso, ¿cómo lo vive la sociedad costarricense? ¿Cómo lo vive la sociedad centroamericana? ¿Cómo se ve? ¿Cómo están los medios? ¿Cómo lo ve don Óscar? Bueno, como le decía Roselín, pienso que fue una sorpresa para mucha gente. Ciertamente Washington nunca se lo imaginó, pienso que Fidel Castro tampoco. Pero la gente, la prensa, jubilosa, feliz, nadie quería que siguiera la guerra. Este era el primer paso hacia lograr eventualmente ceses de fuego en todos los países donde había conflicto. Luego... ¿Y usted, don Óscar, cómo se sentía? Muy orgulloso, muy feliz, eso es. Absolutamente feliz. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo. ¿Qué fue lo que primero que hizo? Sí, no sé, no recuerdo ahora, quizás darle gracias a Dios porque era el sueño mío. Y luego, al día siguiente, todo el pueblo en la catedral, en el palacio donde leímos la proclama, me pidieron a mí que la leyera, aquello fue muy emocionante. Cuando salimos de la catedral de un Te Deum con el cardenal de la ciudad de Guatemala, la plaza repleta de gente, y yo voy a contarles una anécdota que me saca lágrimas siempre, pero que los costarricenses no la conocen, y es que una señora salvadoreña se acerca y me da un abrazo y me dice: gracias, presidente, por el hijo que tengo peleando en la montaña y por este otro que tengo en mi vientre. Y eso me golpeó mucho, pero sí, me sigue golpeando. Sí, claro. Fue bueno, eso es un reflejo de lo que vivieron emotivo. Muchísimas madres en ese momento. Sí. Bueno, estamos, como decíamos, también vamos a pasar a recibir llamadas de línea abierta, y tenemos ya unas consultas que nos han hecho por el Twitter de @lafraguacr. ¿Es así, Lucía? Sí. Sí, don Óscar, nuestros seguidores en Twitter nos han hecho varias preguntas. Por ejemplo, Jefferson PC nos pregunta que ¿por qué cree usted que era el motivo que movía a Estados Unidos a insistir tanto en una salida militar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo se lo decía a Ronald Reagan, ustedes están obsesionados con una victoria militar porque perdieron la guerra en Vietnam, y además porque tienen que demostrar su poderío, y están demostrando su poderío. Por ejemplo, Reagan invadiendo Grenada. Imagínese usted, un paisecito de este tamaño
que es como un barrio de cualquier ciudad norteamericana, la invadieron y con montones de muertos, y con respecto a Centroamérica, pues no toleraban que pudiera haber un régimen comunista en Centroamérica, que siempre ha sido conocido como el backyard de los Estados Unidos. Y entonces esa era la obsesión con la contra, que Reagan dijo, es el equivalente a los Founding Fathers, a los padres fundadores de los Estados Unidos, lo cual era absolutamente absurdo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Lucía? Sí, don Oscar, también tenemos una pregunta de Javier Quiroz V. Quiere saber cómo impulsar a Costa Rica hacia el futuro, ya que usted demostró que sí se puede. Sí se puede como Obama, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pudiendo. Sí. Bueno, aquel empujón que le dimos se ha debilitado con el tiempo, y hoy fundamentalmente estamos con la carreta empantanada. No se ha cumplido aquello que yo puse en práctica, de que se requiere más valor para coincidir que para discrepar. Siempre como que no pensamos en primer lugar en Costa Rica, sino en ver cómo le ponemos piedras al gobierno para que no pueda realizar su cometido, sus compromisos de campaña. Eso me parece injusto. Es una democracia enferma, es una democracia, lo he dicho muchas veces, con problemas muy serios de gobernabilidad. Yo no sé si es que tenemos que tocar fondo para arreglar los problemas que nos impiden tener una democracia más funcional, porque esta es disfuncional. Priva no el emprendedurismo aquí, sino los controles y controles y controles. El burócrata se siente más seguro por temor a cometer errores que lo puedan llevar a los tribunales de justicia a decir que no en lugar de decir que sí, a no tomar decisiones en lugar de tomarlas y correr el riesgo de equivocarse, pero es mejor equivocarse que decir que no y no tomar decisiones. Esa es una democracia disfuncional y pagamos un precio muy grande, y sobre todo la gente más humilde, porque podríamos estar creciendo al 6 o 7% y no al 3 o 3,5% como en la actualidad. Tenemos una llamada telefónica, ¿la podemos pasar al aire? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Limonet. Conocí a don Oscar, a quien saludo con mucho respeto y aprecio hace muchos años. Y antes de que fuera candidato a presidente, estando en la Universidad de Costa Rica, yo estudiaba ciencias políticas en California. Tengo una interrogante enorme sobre la situación de Centroamérica y el plan de paz que sostuvo don Oscar en sus manos. Por otras razones, mi vida siempre estuvo ligada a Centroamérica. Viví en Guatemala, viví en Salvador, viví en Panamá, en el Caribe, y esos años se vieron interrumpidos en mi vida por la guerrilla, por el golpe de Estado en Nicaragua, todo lo demás. Pero bueno, yo he visto una diferencia enorme entre don Oscar cuando fue presidente por primera vez y ahora por segunda vez. Él ha madurado, ha cambiado, según veo yo las cosas, y creo que lastimosamente el plan de paz en aquel entonces con Nicaragua fue más bien una tragedia, una condena que aún seguimos pagando. Se consolidó el régimen de los Ortega en Nicaragua, Nicaragua quedó en la miseria, nos llenamos de nicaragüenses necesitados de trabajo y de todo. La oportunidad que se nos brindó con Ronald Reagan, que no es lo mismo que un Bush o que otra situación, con un país pequeño como Nicaragua, a la cual se le habría inyectado una dosis de adelanto y de capital y de estabilidad enorme en aquel momento. Se espantó esa posibilidad, se puso un parche, se postergó algo que era impostergable, porque no
no, había que hacer frente, había que saldar aquello. Esa cuenta sigue, Nicaragua sigue. Hoy en día, lejos de agradecernos el plan de paz que presentó don Oscar, seguro con la mejor intención, vea usted la actitud que están teniendo hacia Costa Rica ellos. Quieren hacer un canal y ocupan las dos orillas del río, entonces ahora pretenden de una manera u otra hacerse del río San Juan en su plenitud, y la miseria que hoy campea en Nicaragua es increíble. Yo he estado en Nicaragua recientemente y aquello es espantoso, la situación en la que se encuentran. Todo eso se hubiese solucionado si hubiésemos permitido a Ronald Reagan en aquel entonces una intervención rápida, una intervención directa, que muchas veces es imposible evitar. Un cáncer hay que extirparlo. En aquel momento yo creo que uno de los asuntos que más afectó y nubló la mente de don Oscar fue un asesor chileno que tenía, que se llamaba John Bill. John Bill, un personaje siniestro, según veo yo las cosas, creo que influyó mucho, lamentablemente, en don Oscar. Van a disculpar, muy amables, y ojalá don Oscar me comente algo al respecto. Sí, claro que sí. Don Oscar, un poquito ambivalente el comentario, pero tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, pero no, quiero decirle a los televidentes que yo no me arrepiento del plan de paz, todo lo contrario. Me cambió la vida a mí y también se la cambió a miles de costarricenses y miles de centroamericanos. Dejaron de matarse nuestros hermanos centroamericanos. Echarle la culpa a Daniel Ortega de todos los males de Nicaragua, bueno, debe tener su dosis de culpa, por supuesto, pero recordemos que hubo, después de 1990, 2 gobiernos de oposición, con partidos de oposición. Por lo menos todas las democracias latinoamericanas son imperfectas, pero por lo menos hay elecciones en Nicaragua, antes no habían. La verdad es que el plan de paz le enredó un poquito el paso doble a Daniel Ortega, porque en Esquipulas él me dijo, presidente, o Oscar, creo que nos tuteábamos todos, cuando yo le dije, yo no quiero como costarricense que convertas a Nicaragua en una segunda Cuba. Él me dijo, pero tampoco en una segunda Costa Rica. Ellos ganaron la revolución para quedarse, como Fidel Castro, y si no hubiera sido por el plan de paz, no sabemos qué hubiera pasado, porque finalmente pues en el 89 se cayó el muro de Berlín y en el 90 y 91 se desintegró la Unión Soviética y todo cambió. Pero la mayor satisfacción es que silenciamos las armas, y eso es muy importante. Retomando un poco la anécdota que nos contó usted de la señora salvadoreña, don Oscar, y yo como joven, ¿qué tan importante fue en ese acuerdo de paz la juventud? ¿Cómo usted visualizó la juventud? ¿Cómo retraer? Porque sí tengo un poco, recuerdo un poco que en el preámbulo se hablaba un poco de la parte de la juventud. ¿Cómo traer estos acuerdos de paz y que prevalecieran en las generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante fue la juventud? O sea, ¿cómo vio don Oscar la juventud? Bueno, yo debo decir que fue la juventud, fue la patria joven, como ya la llamaba. Primero, la que votó por mí y me eligió presidente. Ahí tengo una gratitud enorme con todos ustedes. Luego, fue la juventud la que más presión puso a los gobiernos de Centroamérica para que apoyaran el plan de paz. Y también las madres, porque la verdad es que las madres, como yo les decía, Centroamérica es la única región del mundo donde son las madres y los padres los que están enterrando a sus hijos y no sus hijos a sus padres. De tal manera que la juventud fue clave. La juventud lo que quería era estudiar, la juventud lo que quería era prepararse para formar un hogar y hacer su vida, y no que los reclutaran para ir a pelear, ya sea como guerrillero o ya sea como ejército regular. No sé si tenemos alguna otra pregunta.
¿En cabina? Sí, tenemos una pregunta de un compañero que está aquí, Pablo Ineke. Buenas tardes, don Oscar. Tomando como precedente el liderazgo que usted tuvo para sentar a la mesa de negociación a todos los mandatarios centroamericanos, ¿verdad? Con tan diversas opiniones, tan diversos sentimientos y con una formación militar que Costa Rica dichosamente no tuvo ya en esos años. Tomando como base eso, tomando como base el liderazgo que usted tuvo para pensar a futuro, más allá de un clima de guerra fría, y usted supo decirle, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de paz, es una cuestión de democracia. ¿Qué consejo le da usted a las generaciones futuras, a los jóvenes talentos que tenemos ahora, no solo políticos, sino jóvenes de sociedad civil organizada, en materia de democracia plena y de procesos de paz? ¿Qué consejo le da usted a la juventud de ahora, centroamericana y latinoamericana? Bueno, Pablo, la verdad es que el clima que hoy vive la juventud actual es muy distinto a la de 25 años atrás. Esa juventud estaba muriendo en los campos de batalla, buena parte de ellos. Lamentablemente hoy tenemos sociedades disfuncionales aquí, tenemos a las pandillas y tenemos a los maras y el precio de buena parte de esto, no todo, es casualmente las armas que hubo aquí en Centroamérica. Armas en manos de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas insurgentes, como se les llamaba, pero también de ejércitos que cuando se achicaron, porque yo puse mucha presión y mi sueño, debo decirte, que era que convirtiéramos a Centroamérica en la primera zona desmilitarizada del mundo. No lo logré con ningún país centroamericano, en cambio lo logré con Panamá, nuestro vecino en el sur, que no tiene ejército, que la Fundación Arias y yo logramos convencerlos de abolir ese ejército. Hoy me parece a mí que la juventud está pensando en oportunidades para ustedes, los jóvenes. Esas oportunidades, mi consejo es estudien, que fue lo que me dijo don Pepe, estudie todo lo que pueda, adquiera conocimientos, prepárese para la vida. Ustedes pueden hacerlo hoy, esa juventud de 25 años atrás no podía. Y este es un mundo de oportunidades, donde esas oportunidades no son iguales, ciertamente no son iguales para todos. El esfuerzo de los gobiernos debe ser en darle más oportunidades a la gente que nació pobre, que tiene padres que no tuvieron la oportunidad de educarse y por lo tanto entienden menos que una familia de clase media o de clase rica el valor de la educación como lo entienden los asiáticos, por ejemplo. Fue eso lo que me llevó a hacer el programa Avancemos en este segundo gobierno. En lugar de tener un ejército de soldados, terminé con un ejército de 167,000 jóvenes cuyas madres recibían un cheque mensual para que no abandonaran el colegio, y eso hizo que en la crisis bajara la deserción y no aumentara como pasó, digamos, en la crisis de don Rodrigo Carazo a principios de los 80s. Y esas oportunidades siguen siendo desiguales para mucho costarricense, y lamentablemente es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor. Yo terminé mi gobierno con un gasto en educación del 7,2% del PIB, que es uno de los más elevados de este continente. Sin embargo, la calidad de esa educación, como usted muy bien lo sabe, está muy lejos de ser la que este país se merece. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Lamentablemente, como siempre pasa, el reloj nos alcanzó. Tal vez unas palabras finales, don Oscar, si fuera tan gentil. Bueno, no, nada más agradecerles la oportunidad de hablar de este tema. Este es un tema que por lo menos una generación, la tuya, nunca vio un documental como ese. Pasamos esa página desde hace mucho tiempo. Los historiadores nuestros no han escrito lo suficiente sobre este tema. Invito a los historiadores de la UCR, de la UNA, del Tecnológico, de las universidades privadas a que ahonden sobre esto. Es muy lamentable que sean los gringos los que escriban sobre el conflicto centroamericano y no nosotros los centroamericanos, y que realmente le podamos por lo menos enseñar esto a nuevas generaciones para que nunca, nunca, nunca se vuelva a repetir. Bueno,
Muchísimas gracias, Roselín, muchísimas gracias, don Oscar, a los compañeros en cabina, Antonio, Irving, Pablo, Carlos, Lucía, por toda la colaboración. El invitado para nuestro próximo programa de la próxima semana será el ingeniero Humberto Vargas Corrales, ex candidato a la primera vicepresidencia por el PUS y coordinador de la provincia de San José de la Tendencia Convergencia Calderonista, que nos parece interesante traerlo porque es un grupo dentro del partido Unidad Social Cristiana que está tratando de normar el partido en momentos en que se habla de mucha división dentro de este partido. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo programa.